Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast diario Mentes Constitucionales. El día de hoy vamos a tratar el tema la acción de amparo con los panelistas Abdiel Cruz, Anabel Cruz, Amanda Peguero, Nicole Robinson y César Pereira. No te lo pierdas. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. Muy bien, gracias a Dios. Qué emocionada estoy yo de compartir otra vez con ustedes aquí en Mentes Constitucionales. En el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante y es sobre la acción de amparo y todo lo relativo a esto, pero lo vamos a abordar de una manera sencilla, pero a la vez práctica, de modo que podamos entenderlo de la mejor manera. Así es, Así chicos. es. Claro. Correcto. Tú sabes que el objetivo de nosotros es llevar al que nos oye a que no entienda. Y que cuando le hablan de la acción de amparo no crean que es una doña. ¿Usted sabe? Exactamente. Estén pendientes al superchat, que la otra vez eso estaba reventado, eso estaba activo esa gente. Pero no tenemos un minuto y ya, mira cómo vamos. Full de Ya tú preguntas. sabes. Era esperándonos que estaban. A petición popular, Acción Amanda, de ahí amparo para lo que tenemos, querían. Amanda, ahí tenemos a Pamela que quiere saber qué es la acción de amparo en el superchat. Dale. Bueno, pues sería bueno comenzar parafraseando una frase de Luigi Ferrajoli, que él establecía más o menos algo de esta manera, que un Estado donde se reconozcan derechos fundamentales, pero que no existan vías o mecanismos para la protección y tutela de dichos derechos, son derechos inexistentes. Lo que significa que el legislador, aparte de garantizar o legitimizar derechos, también debe de crear esas vías para poder garantizarlo. Y aquí es donde entra precisamente la acción de amparo y la acción de habeas corpus que estuvimos tratando la semana pasada. Entonces, de una forma sencilla, Pamela, para responder a tu pregunta, la acción de amparo no es más que un mecanismo que el legislador ha creado a los fines de proteger derechos fundamentales que no estén tutelados por la acción de habeas corpus y el habeas data. Ahora bien, esta acción cuenta con reconocimiento tanto nacional como internacional y la encontramos en nuestra Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 25.1. De igual forma la encontramos en nuestra Constitución en el artículo 72 y la misma es regulada por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en la Ley 137-11 a partir del artículo 65 de dicha ley. Ahora bien, Pamela, esta acción cuenta con ciertas características que nosotros en nuestra Constitución, en el artículo 72 específicamente, la encontramos. Y es que dice, este procedimiento es preferente. ¿Qué significa esto? Que cuando un tribunal se ha apoderado de una acción de amparo, ese tribunal debe darle preferencia a ese procedimiento por tratarse de tutelar un derecho fundamental. También significa que es sumario, lo que significa que debe de ser rápido, efectivo y no existir dilaciones en el mismo. De igual forma que es oral, que debe de ser hablado, presentado de forma oral, público, que ya sabemos lo que es, y gratuito, libre de costas, para que las personas puedan acudir a este de forma fácil. De igual forma, otra característica que también la vimos la semana pasada con la acción de la habeas corpus fue que no es sujeto a formalidades, para que todos aquellos que estén facultados de invocar esta vía o este mecanismo puedan hacerlo de forma sencilla, sin encontrarse con procesos o con procedimientos que se les dificulte accionar en dicha acción. De igual forma, Pamela, quiero establecerte que existen diferentes clasificaciones de la acción de amparo. Y quiero comenzar hablándote de la acción de amparo ordinario, que la encontramos a partir del artículo 65, que este se enfoca en garantizar derechos fundamentales. De igual forma nos encontramos con la acción de amparo preventivo, que lo que busca es prevenir
antes de que se den la violación de derechos fundamentales. Este se invoca antes de que se dé esa violación de ese derecho fundamental. De igual forma, nos encontramos con un amparo de cumplimiento que se encuentra específicamente a partir del artículo 104 de la ley 137-11, que esto lo que busca es que se le dé cumplimiento a una ley o un acto administrativo cuando un funcionario público está renuente a cumplir con dicho acto. También nos encontramos con un amparo colectivo igualmente reconocido en dicha ley que se encuentra a partir del artículo 112. El amparo colectivo lo que tiene que ver con aquellos derechos que son de la colectividad, como por ejemplo aquellos derechos que nosotros encontramos consagrados a partir del artículo 66 de nuestra Constitución, como es el medio ambiente, a los recursos naturales, etcétera. De igual forma, y por último, nos encontramos con el tipo de amparo electoral, que lo encontramos específicamente en el artículo 114, que tiene que ver con esos procesos electorales que se realizan en dicha comunidad o en dicho estado. Qué interesante, Amanda. Tú sabes que en los tipos de amparo, lo más utilizado en la práctica es el amparo de cumplimiento. Lo usamos mucho, por ejemplo, cuando en una medida de coerción a una persona por ejemplo, el juez dice que debe de ir a cumplir prisión preventiva en un lugar determinado, pero lo trasladan a otro. Entonces, es una oportunidad para poder ejercitar esta acción. De igual forma, como bien decías, la acción de amparo tutela todos los derechos que no están cubiertos por lo que es el habeas corpus y el habeas data. Se enfoca más en la protección inmediata digamos, de aquellos derechos como, por ejemplo, derecho a la vida, la integridad física, la moral, la igualdad, libertad de tránsito y otros derechos individuales, sociales y colectivos, como bien establecías. Es decir, que partiendo de ahí, que podamos, pues, demostrar o que efectivamente tengamos un derecho vulnerado, podemos incoar una acción de amparo, ciertamente. Y dentro de, digamos que las actividades o los supuestos de procedencia, mejor dicho, para poder pues incoar esta acción son distintos y entre ellos la principal es que haya la violación o que exista la violación a un derecho fundamental. Partiendo de ahí, evidentemente, a partir de que tenemos claro que tenemos un derecho fundamental violentado que no está amparado ni por la acción de habeas corpus ni la acción de habeas data, pues podemos proseguir con demostrar que esa violación ha sido a causa, digamos, de una acción u omisión de una autoridad pública o un particular. De igual manera, podemos bien establecer que sea tu omisión es arbitrario o ilegal, de manera manifiesta. También que dicha lesión sea actual o inminente y, por supuesto, que no está protegido, como ya lo hemos dicho, por la acción de habeas data, ¿verdad? En ese mismo orden, la sentencia del Tribunal Constitucional 0031-14 establece que el accionante debe de indicar cuál es el derecho fundamental supuestamente conculcado. La acción se refiere a una cuestión que se conozca, que no se conozca en otra vía, y que la acción refiere obviamente a un asunto que no se encuentre en la jurisdicción ordinaria, como bien establecías, Amanda. O sea, que tal cual, evidentemente ya vayamos comprobando, esto se desprende de la misma definición que tú diste. Si tenemos un derecho vulnerado, evidentemente podemos incoar esta acción. De igual manera, asimismo, como tenemos supuestos de procedencias, también la misma ley 137-11 nos dice bajo cuáles supuestos no se puede, pues, invocar esta acción de amparo. Y no la doña Amparo, como decía Abdiel. Entonces, ¿bajo cuáles? El artículo 70 específicamente nos habla de las causas de inadmisibilidad. ¿Cuáles son estas? K3. Cuando exista otras vías judiciales, como ya lo hemos dicho, no se puede proceder con esta acción.
cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los 60 días que se sigan a la fecha en que se ha conculcado dicho derecho. Pero no inmediatamente esos 60 días. La jurisprudencia ha sido clara al respecto y ha dicho que es cuando la persona afectada se dé cuenta o descubra que esa afectación está, es que va a empezar a computarse los 60 días. Y por tercero, dice el artículo, cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente. Y también hay jurisprudencia al respecto que especifica cuáles son las situaciones notoriamente improcedentes, que fue las que le dije con anterioridad, que hay un derecho vulnerado entre los demás que ya les mencioné. De esa misma manera, chicos, también es importante pues recalcar la legitimación procesal, que no cualquier persona puede interponer esta acción por cualquier motivo, solo que tenga y que lo demuestre un interés real, inminente, y que se pueda evidentemente demostrar que el afectado ha sido directamente pues esa norma vulnerada. En algunos casos, organizaciones o colectivos puedan actuar si buscan proteger derechos colectivos como bien tú establecías. Entonces, ¿qué podemos colegir de todo esto? Sencillo, que la acción de amparo es un mecanismo fundamental diseñado para proteger derechos fundamentales. ¿Frente a qué? Frente a actos o normas que hayan sido pues vulnerados, pero siempre dentro de los límites claros que tanto la norma, dígase la Constitución y la ley orgánica que ya hemos mencionado, como la jurisprudencia o el Tribunal Constitucional ha definido con bastante precisión. ¿Sabes que ¿Todo claro está ahí? hay un tema? Ellos dicen que sí. Sí. ¿Qué dice el superchat? Vamos a ver. ¿Qué Bueno, dicen los ahí oyentes? Pamela puso que está clarísimo, que entendió perfecto, pero aquí veo otra persona preguntando más cosas. Ayúdenme ahí, Vamos con el superchat luego tú del sabes que aporte antes de que Artiguo. nada hay un tema que sería bueno que tocáramos, aunque sea así brevemente, y es, o sea, ¿cuál es la base? ¿De dónde viene el amparo? Por lo menos en la República Dominicana, o sea, ¿cómo se comienza a reconocer el amparo? Y es que como parte de esos compromisos internacionales que tiene la República Dominicana, en el año 1978, entra en vigencia lo que tiene que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 25 toca de manera especial el artículo 25.1, lo que tiene que ver con la posibilidad de que el ciudadano pueda acudir ante un juez con un recurso, y así lo dice, rápido, sencillo, sin formalidades, a fines de obtener amparo respecto a aquellas acciones que puedan perjudicarle o puedan transgredir sus derechos. Entonces, sobre esa base, la República Dominicana no es sino hasta el año 1999, cuando toca por primera vez lo que tiene que ver con el amparo. Y lo hace la Suprema Corte de Justicia a través de una sentencia donde ellos establecen que si bien hasta ese momento la República Dominicana no tenía un cuerpo normativo que tratara el amparo, es decir, no lo teníamos en una ley ni siquiera en la Constitución misma, ese mecanismo, la República Dominicana no podía rehuir, ni los tribunales podían rehuir a conocer acciones de amparo cuando ya teníamos el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí entonces en esa sentencia establece cuestiones, por ejemplo, como qué juez va a conocer la acción de amparo, cuando una acción de amparo procede, y establece de igual manera también que el juez competente deberá ser el juez más afín con el derecho conculcado. Ese es un aspecto que lo iremos desarrollando en el camino y que me parecía importante tocar antes entonces de pasar por los asuntos de tramitación y competencia del amparo. Excelente, Adiel. Yo creo que ahí en el chat dicen que quieren escuchar a César. Precisamente único- veo que César, pero están tú tienes escribiendo con relación a la fanática. tramitación y la competencia. El único contenido
que según lo que yo leí en el chat, que se nos puede parar al lado de nosotros, es la casa de los foques que comenzó ahorita. Mana, dicen ellos, no lo digo yo, ¿eh? Eso lo dice el César, público. adelante. Bueno, con relación a ese aspecto nodal que tú has abordado de la tramitación de esta figura, ¿no? El cual es un procedimiento sumario, oral, público, gratuito, contradictorio, está orientado, como ya hemos mencionado, a garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por acciones u omisiones, ya sean de autoridades públicas o particulares, siempre y cuando no esté relacionado con la libertad y el derecho a la información, regulado ya por el habeas corpus y habeas data, como bien habían mencionado ustedes anteriormente. Bueno, con relación a su interposición, esta se presenta de manera escrita ante el juez competente, que como ya tú bien habías mencionado, Adiel, el juez competente para esta acción es el que vaya más afín del derecho conculcado y en la jurisdicción también donde se haya realizado la vulneración. Y su audiencia se celebra dentro de un plazo no mayor de 3 días, según lo estipulado en la ley 137.11. Esta audiencia es oral, pública, contradictoria, como bien mencionado anteriormente, y es un procedimiento expedito, libre de costas y formalidades, como bien ha mencionado Anabel, si no me equivoco. Aquí posteriormente el juez, dentro de un plazo de no mayor a 5 días, con todo a partir de la audiencia, toma una decisión ordenando el cese, violación o restituyendo el derecho o disponiendo también algunas medidas necesarias para la tutela efectiva del derecho violentado. Ahora bien, en cuanto a las vías recursivas, tenemos que especificar que el recurso idóneo es la revisión constitucional y no se incoa ante una corte ordinaria, sino directamente ante el Tribunal Constitucional, y su plazo de interposición es de 5 días, si no me equivoco. Con relación a la admisibilidad, para poder incoar esta acción, ya la distinguida Anabel había hecho referencia al artículo 70 de los 60 días del plazo luego de que la persona se da cuenta de que lo violentan, y una lectura que le podemos recomendar a los oyentes es la sentencia 518 del 2016, que habla todo lo relativo a la admisibilidad de esta figura. Veo ahí que tenemos a Mauri, está desesperado escribiendo por el superchat. Cuéntanos, ¿qué dice a Mauri? Y Cristian también, atrás de Amaury, quiere saber de eso que tú estás hablando ahí, de la competencia y eso. Bueno, con relación a la competencia, ya entiendo que Adiel la tocó de manera magistral. Ya con relación al juez competente, es del distrito judicial donde se haya vulnerado el derecho, y el juez competente va a ser el más afín al derecho conculcado, que no solamente va a ser un juez penal, juez de primera instancia, ojo, juez de primera instancia. Mira qué interesante, porque mucha gente dice como que siempre solo es el juez del área penal. Entonces, no necesariamente. No. Diría un profesor que yo tuve por ahí, eso sería ser al juez penal juez de jueces. Y eso haría al juez un maldito. Bueno. ¿Con qué recursos contamos? Dicen ahí en el chat para en temas de amparo. Como bien había mencionado anteriormente, el recurso de revisión que no se interpone ante una corte. O sea, que si el amparo lo conoce un juez civil, no lo va a conocer el recurso la corte civil, sino que va directamente al Tribunal Constitucional. Veo que tenemos también a Maicar preguntando. Pero están activos. Señores, tenemos 200.000 gente conectada a esta hora de la noche. Creo que habla de la actividad probatoria y la sentencia. Y sus efectos.
Bien, yo podría abordar en relación a lo que establece la actividad probatoria en materia de amparo. Ciertamente, la inquietud de la mayoría de los oyentes es precisamente si puede existir una actividad probatoria y qué constituye esa actividad probatoria. Bueno, básicamente, esa actividad probatoria en materia de amparo constituye un eje central que puede garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Que conste que esos aspectos establecidos en el artículo 69 están en todas las materias, no solamente en materia penal, administrativa, civil, sino también en materia constitucional y en relación a las garantías del proceso constitucional, como en este caso el amparo. Pues a través de esta prueba se acredita la existencia o violación de derechos fundamentales. A diferencia de los procesos ordinarios, señores, yo quisiera establecerles que el amparo, por su naturaleza sumaria e informal, es urgente y presenta características propias que inciden directamente en la forma y alcance de la prueba. Sé que anteriormente habían dicho que Michael tenía una pregunta en relación a cuáles serían los principios rectores respecto a la prueba en el amparo. Bueno, básicamente esos principios rectores se dinamizan en relación a la libertad probatoria, la carga dinámica de la prueba, la impulsión obviamente y la reproducción oficiosa, porque un aspecto importante a destacar es que la prueba puede realizarse de manera oficiosa cuando el juez obviamente tiene un rol activo en relación a requerir de oficio la producción de pruebas necesarias para determinar la verdad material, sobre todo cuando el accionante carece de medios técnicos o recursos para obtenerla. En relación en relación a la libertad probatoria, las partes de igual modo pueden presentar cualquier medio lícito de la prueba. Miren, ya sea un acta de audiencia, diferentes documentos, peritajes, incluso hasta testimonios, porque mucha gente tiene la duda de si ciertamente se pueden presentar testimonios. Esto puede ocurrir, obviamente, sin la necesidad de formalidades escritas. Puede hacerse de manera sucinta en la audiencia. Se puede responder incluso a un principio llamado favor probationis, que básicamente busca facilitar la acreditación de los hechos que son relevantes para que el tema de la tutela de los derechos fundamentales, fuera de la habeas data y el habeas corpus, puedan ser efectivamente tutelados. En relación a la carga dinámica, que recuerdo que les había mencionado, en virtud del principio de tutela judicial efectiva, este se flexibiliza porque la carga probatoria básicamente se le asigna a quien encuentre mejores condiciones de probar. Cuando yo me refiero a que se le asigna es a aquella persona que tiene la facultad de probar el hecho de que se le ha inculcado un derecho o que se ha combinado la violación de este derecho. Miren, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha extendido en relación a la libertad probatoria en materia de amparo, en el artículo 8.1, si no mal recuerdo, en el ámbito administrativo, que específicamente es el que maneja, entiende que cualquier actuación estatal que afecte derechos puede ajustarse al debido proceso. Pero en esa relación del debido proceso y la carga probatoria, refiere a que cada una de las pruebas que pueda ser cargadas, no solamente por la persona a la que le afectaron el derecho, sino también por el órgano estatal que entiende que no ha vulnerado ningún derecho. Pero en este caso nosotros estamos a favor del imputado, ¿verdad? A favor de básicamente la víctima, que es la persona que se le ha vulnerado este derecho y que en sí lo que busca es un resarcimiento y que en caso de que estén combinados a violentarse, que no se realice dicha vulneración. Bueno, básicamente también podría yo establecer sobre la finalidad de la prueba en el amparo, que quizás sé que ustedes como compañeros tienen la duda o alguno de los oyentes de por qué nosotros tenemos que presentar pruebas, cuál es la finalidad de nosotros presentar esas pruebas en el amparo. Miren, la presentación de prueba muchas veces, porque ustedes saben que, como dicen por ahí, al imputado nunca le cree, todo lo que dice es mentira y nunca se le debe de creer. Pero para eso, nosotros como defensores, algunos que ejercen la carrera de defensores, otros que son jueces, acusadores y demás, es bueno que los oyentes puedan saber que la sentencia en el proceso de amparo tienen efectos que son vinculantes a todos los poderes públicos y demás aquellas personas en el ejercicio del derecho o aquellas personas que obviamente deben de acatar dichas decisiones, como los órganos estatales, Ministerio Público
y aquellos que vulneran y violentan estos derechos. Entonces, la sentencia en un amparo tiene sus efectos, obviamente, al momento de ser dictadas en un proceso de amparo, particularmente distinguen otras decisiones jurisdiccionales precisamente por el carácter protector, urgente y reparador que tiene esta vía. En ese sentido, entiendo que su naturaleza, al igual que como establecía, creo que el compañero Abdiel, sobre que esa naturaleza tiene un sentido cautelar, una ejecutoriedad reforzada. Cuando yo me refiero a una ejecutoriedad reforzada, es que la naturaleza urgente del amparo, el cumplimiento inmediato, incluso antes de adquirir firmeza, esto puede responder al principio de efectividad de los derechos fundamentales. Eh, Principalmente este principio de ejecutoriedad va muy ligado a los efectos declarativos y restitutivos, porque la decisión puede declarar la existencia de una violación y ordenar la restitución del derecho vulnerado o la cesación de la conducta lesiva, incluyendo medidas estructurales, cuando sea necesario. Em, Aparte de eso, hay efectos jurídicos que, dentro de los cuales se encuentra el control de convencionalidad, el efecto del gap omnes, que obviamente hablábamos del principio de vinculatoriedad o los efectos vinculantes de la sentencia, y la reparación integral. Esta reparación integral refiere que el fallo puede ordenar medidas de no repetición, reformas normativas, políticas públicas que garanticen la no reiteración de la violación del derecho. Y finalmente, antes de nosotros llegar a las vías de acceso al Tribunal Constitucional, se tienen que agotar las vías ordinarias. Dentro de estas vías ordinarias, obviamente, está recurrir en amparo, la existencia de que nosotros accionemos en un amparo para la protección del derecho y en caso de que sea rechazado, se apele al tribunal competente y luego de esa apelación, entonces, verificar en caso de rechazo, evidentemente, nosotros acceder al Tribunal Constitucional en materia de amparo. Este acceso básicamente regula un pilar del sistema de garantías, ya que permite la revisión última de actos u omisiones que vulneran derechos fundamentales cuando se han agotado o no existen otras vías más eficaces, que era lo que discutíamos. Bueno, entonces, Sí. Abdiel, continúanos diciendo lo que me ibas a decir ahorita. Sí, básicamente lo que abordamos, señores, esta gente no quieren que Nicole participe en ese chat, ellos están tumbándole, mandándole fuego ahí. Pero miren, básicamente, lo que decía yo ahorita, es que ustedes saben que el Tribunal Constitucional es básicamente, eh, lo que dice el Tribunal Constitucional, eso es. O sea, el 184 de la Constitución establece la naturaleza de las sentencias del Tribunal Constitucional, que establece que tienen aplicabilidad erga omnes, es decir, son para todo el mundo, para todos los poderes públicos. Eso, palabra de Dios. Exactamente. Entonces, de igual forma, en los procesos constitucionales está lo que tiene que ver con el principio de autonomía, que le permite al Tribunal Constitucional abocarse a conocer la acción de amparo desde el principio. En ese orden, las sentencias entonces del Tribunal Constitucional, cuando tocan De estos opción temas, directa. lo- Sigue, bien, sigue, decía sigue. que cuando tocan estos temas, evidentemente, lo que hacen es regular, tutelar los derechos, establecer alcances, limitaciones de los derechos, cuando un derecho puede ser limitable en cierta forma, pero sobre todo al analizar contextos en específico, que es lo que se expone mediante una acción de amparo, pues el Tribunal Constitucional puede de alguna forma hacer doctrina. Fíjense que una de las cuestiones que permiten el análisis del Tribunal Constitucional a determinadas cuestiones viene dado por la especial trascendencia o relevancia constitucional que tiene determinado asunto. ¿Qué implica esto? Esto implica la oportunidad, y así lo ha explicado en algunas ocasiones el Tribunal Constitucional, la oportunidad que tiene este tribunal de hacer derecho o hacer jurisprudencia sobre la cuestión planteada, por un lado. Por otro lado, ver que necesariamente no se haya pronunciado sobre aspectos de identidad similar. Durante unos años, sobre ese particular se sostuvo una discusión, diría yo que rica en vitaminas, sobre la pertinencia de evaluar la relevancia constitucional que tiene una acción de amparo.
Y era una de las cuestiones que debatían, por ejemplo, la magistrada Katia Miguelina Jiménez, ex juez del Tribunal Constitucional, en muchos votos disidentes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos una sentencia por parte del Tribunal Constitucional que analiza determinada cuestión en materia de amparo, tenemos que ese órgano, ese máximo órgano, que es el órgano de cierre en la interpretación constitucional, al pronunciarse, pues establece cuestiones determinadas respecto de esos derechos. Y me permito citar, por ejemplo, un ejemplo, y es cuando se produjo en una ocasión un conflicto entre el derecho de propiedad y el derecho de educación. Ahora mismo no recuerdo el número de la decisión, se lo debo, que decía que el Estado había expropiado a una persona de manera, ustedes saben que para la declaratoria de utilidad pública que paga un dinero, lo que vale el terreno y eso, pero no se había hecho ese procedimiento. Entonces, el señor que reclamó su derecho sobre esa propiedad estableció que se le estaban violentando sus derechos porque él no había sido declarado de utilidad pública de manera regular. Entonces, el Tribunal Constitucional dijo cierto. Entonces, para cesar la perturbación de ese derecho, pero también para evitar que se vulnerara el derecho a la educación de esa persona que estaban en esa escuela, el Tribunal Constitucional dijo, sí, es cierto, se le va a devolver su terreno, pero el Ministerio de Educación tiene hasta que termine este año educativo para que entonces pueda hacerse efectivo y que esa persona no se vean perturbada en su derecho a la educación. Otro aspecto que también ha sido desarrollado de forma jurisprudencial por el Tribunal Constitucional es lo relativo a las causas de inadmisibilidad del amparo. Bien, hablamos ahorita de que son en principio tres, que es cuando existen otras vías. El Tribunal Constitucional ha establecido que el tribunal que invoque al momento de conocer, digámoslo así, eh, la existencia de otras vías más efectivas para el reclamo, tiene que identificar de forma clara cuál es la vía y por qué esa vía resulta ser la más idónea para reclamar ese derecho. Es decir, no puede inadmitir el amparo y dejarlo en el aire. Eso ha sido tocado en sentencias como la TC 0021 del año 2012. De igual manera, ha establecido precedentes importantes respecto al vencimiento del plazo. Ustedes saben ya, como lo hablábamos, que el plazo para accionar en amparo son 60 días a partir de que el afectado tenga conocimiento de la vulneración a sus derechos. Pero ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Se cuenta en automático los 60 días. El Tribunal Constitucional ha dicho que no. Manda a establecer que deban observarse cuestiones como, por ejemplo, si esa persona, el afectado, ha llevado a cabo diligencias tendentes a evitar la afectación a sus derechos. Y si no ha concurrido una violación continua, ¿qué es una violación continua? Bueno, pues que aquel que produce la acción que afecta el derecho, pues continúe en ella o haga caso omiso a la petición de cese que pueda hacer el afectado. En ese caso, cuando se dan esos dos supuestos, entonces el plazo, por un lado, no se vence y por otro, entonces se va renovando siempre que se lleven a cabo esas acciones que permitan la afectación continua. Una sentencia, ejemplo del particular, es la TC 0142 del año 2016. Y finalmente, en torno a las causas de inadmisibilidad del amparo, el Tribunal Constitucional ha enfatizado respecto a la notoria improcedencia. Miren que lo deja como en el aire. Dice la ley 137.11 cuando el amparo es notoriamente improcedente. Sí, pero entonces vale preguntarse cuándo es notoriamente improcedente. Y el Tribunal Constitucional ha dicho, mire, cuando la petición sea absurda, sea imposible, cuando usted esté pidiendo cuestiones por necedad, para no decir otra cosa, o por molestar, evidentemente eso es notoriamente improcedente, pero también cuando lo que se persigue con la acción constitucional de amparo, evidentemente no es o no recae sobre la violación a un derecho fundamental. Esas son las causas que permiten invocar la notoria improcedencia del amparo, que han sido tocados también en sentencias como la 306 del año 2015 por parte del Tribunal Constitucional. Finalmente, me gustaría tocar también un aspecto sobre cuál es la vía, o sea, cuál es la naturaleza del amparo. Hay un debate entre si el amparo es una vía subsidiaria y una vía directa. Sobre el particular,
hay que establecer que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que a fines de que pueda proceder un amparo, hay que verificar que no hayan otras vías abiertas. Entonces, cuando se manda a que se verifique o se descarte esa posibilidad como causa de inadmisibilidad del amparo, es porque estamos hablando que el amparo no puede ser una vía principal. El magistrado Víctor Castellanos Pizano, eso es del Tribunal Constitucional, tiene una obra que trata sobre, se llama La naturaleza principal y directa del amparo, que establece que es una vía principal, pero naturalmente una vía principal por la forma en cómo se presenta. Pero lo que persigue, naturalmente, manda a que se descarte la existencia de otras vías de reclamo. Eso es básicamente de las cuestiones, así a grosso modo, de más relevancia que se pueden extraer de las jurisprudencias del Tribunal Constitucional. Vamos a ver si en el super chat tenemos preguntas sobre el particular. ¿Qué dicen, muchachos? 350,000 llegamos. Y Se el guayó a lo poco. superchat reventado, señores. Increíble. Yo Hay que entiendo poner, que... hay que poner esto a monetizar. No, evidentemente. Sobre todo porque lo necesitamos. Pero mira qué interesante ha sido este tema, de verdad que hemos aprendido muchísimo unos de otros, pero también los usuarios ahí están full con nosotros y es lo que se Sería- persigue. Sería bueno poner el audio de TikTok del señor que dice que yo necesito su ayuda. Señores, nada, esta fue otra entrega de Mentes Constitucionales. Síganos en Instagram, TikTok, Twitter, bueno, X, Facebook, en todas nuestras plataformas. Activen el super chat. Llegamos a 350, rompiendo parámetros. Tiembla la casa de Alofoque, señores, como dijo Adiel. Así Tiembla la mismo casa es. de Alofoque. Así. Ahorita llegan ellos, qué sé yo, a los 400,000 dispositivos activos, la gente viéndola, pero porque los que están aquí van para allá. Señores, de verdad que para nosotros es un placer. Y nada, nos vemos en otra entrega de este su espacio favorito. Ay. Con Dios, mi gente, un placer.